¿Reconoces esta obra? Si Egipto tiene pirámides misteriosas que han resistido miles de años entre las arenas del desierto. Si India cuenta con la obra maestra arquitectónica llamada Taj Mahal. Si China presume de la Gran Muralla. Entonces nuestro vecino del suroeste, Camboya, es quien posee el monumento que estás viendo ahora. Esas torres altísimas y macizas. Esos templos, relieves y corredores interminables construidos con enormes bloques de piedra. Todo ello da forma a un Angkor Wat majestuoso, profundamente enigmático. Y no es casual que este lugar sea considerado la joya de la corona del país de las pagodas, Camboya. La gente de Egipto se enorgullece. Afirman que sus antepasados levantaron una de las obras arquitectónicas más grandiosas del mundo. Los camboyanos sienten exactamente lo mismo. ¿Te resulta familiar el emblema del centro de esta bandera? Exacto. Es el símbolo de Angkor Wat. Y cada vez que alguien lo ve surge la misma pregunta. ¿Quién fue realmente el creador de esta maravilla? Tenemos todo el derecho a dudar de quién es el verdadero propietario de estas construcciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera la ciencia moderna es capaz de explicar cómo los antiguos levantaron las pirámides o Angkor Wat. No sabemos con certeza cómo se construyó esta ciudad de templos en Camboya. Ni quién es en realidad el auténtico dueño de este Angkor colosal. Busquemos las respuestas a estas preguntas en este documental de hoy de nuestro universo primordial. El verdadero dueño de Angkor Wat. Angkor Wat es un complejo de templos en Camboya con una superficie superior a 1,6 millones de metros cuadrados. Es la construcción religiosa más grande del planeta. Los estudiosos occidentales se quedaron sobrecogidos. Les costaba creer que el pueblo jemer hubiera sido capaz de levantar un templo tan colosal en la misma época que la antigua Roma. Un sacerdote portugués llamado Antonio visitó el templo en 1586. Al contemplar su belleza y su magnitud, exclamó con asombro que era una obra tan extraordinaria que resultaba imposible describirla con palabras. No se parecía a ninguna otra construcción sobre la tierra. Tenía torres, motivos y líneas tan refinadas que solo auténticos genios habrían podido crearlas. Si observamos el plano general del conjunto de Angkor, vemos claramente algo. El rasgo dominante de este complejo son los templos y sus corredores largos y estrechos. Angkor Wat es un conjunto religioso descomunal, con una superficie de 162,6 hectáreas. Es decir, 1,626 millones de metros cuadrados. Angkor Thom, en cambio, es la antigua capital del Imperio Jemer, con más de 9 kilómetros cuadrados. Así que lo que analizamos hoy es solo uno entre cientos, quizá miles, de templos grandes y pequeños de esta arquitectura monumental. En torno al templo hay un foso y una muralla de 3,6 kilómetros de longitud. El santuario principal tiene 3 niveles de planta rectangular, unidos por corredores profundos. El templo central se construyó con una forma similar a una pirámide. 5 torres representan el monte Meru de la mitología india, la montaña sagrada situada en medio del océano cósmico. Hay un modelo previo, un patrón. Sin la ayuda de herramientas avanzadas, sería muy difícil conseguir relieves de tanta precisión. El templo se levantó siguiendo un principio claro. Primero se colocaban los bloques de piedra. Solo después los arquitectos empezaban a esculpir. La prueba está en las columnas del primer nivel, donde aún se conservan relieves inacabados. En el nivel más bajo de Angkor había estanques donde el rey se bañaba. Hoy están secos. En el segundo nivel, símbolo del mundo terrenal, hay un amplio patio rodeado de muros. Dentro se encuentran los santuarios dedicados a los dioses. En este segundo anillo de torres se sitúa también el sistema de drenaje del templo. En las salas dedicadas al dios Vishnu, esculpido en piedra negra, hay innumerables relieves de bailarinas apsaras con el torso desnudo. Lo que vemos hoy no es más que una parte de ellas. El tercer nivel representa el cielo. Alcanza los 65 metros de altura. Es el nivel más elevado y se considera la morada de los dioses. Este tercer piso está formado por 2 galerías que se cruzan en forma de cruz. En su punto de intersección se halla el corazón de Angkor Wat. La torre central es la más alta del templo. A su alrededor se disponen 4 galerías cuadradas. En cada esquina de esas galerías se eleva una torre.
La torre central y las 4 torres angulares dibujan el perfil inconfundible del horizonte de Angkor Wat. Las escaleras que suben a la torre central se distribuyen en sus 4 lados. Son muy empinadas, casi a 45 grados. Estrechas. Y extremadamente difíciles de escalar. En las grandes salas interiores hay una estructura misteriosa. Desde allí brota un sonido tenue, como golpes de tambor que resuenan en el vacío. Angkor Wat es un logro arquitectónico deslumbrante. Refleja un nivel de conocimiento profundo en muchos ámbitos. Fue construido en el período de máximo esplendor de Angkor. Es la joya más preciada del país de las pagodas. El templo fascina por la combinación de fuerza y armonía de su arquitectura. Por la riqueza de sus relieves. Y por la cantidad de divinidades talladas en piedra que decoran muros y estatuas. La torre central de Angkor Wat se eleva hasta los 65 metros. Supera en altura a cualquier campanario europeo construido antes del siglo XV. Bajo las grandes torres se extienden corredores largos, frescos y sombríos. Los relieves que los cubren parecen cobrar vida. El complejo se encuentra a unos 7,2 kilómetros al norte de la ciudad actual de Siem Reap. Sus murallas alcanzan los 8 metros de altura. Están construidas con laterita y rematadas por una especie de parapeto. En cada uno de los 4 puntos cardinales hay una puerta monumental. Los caminos que parten de estas puertas conducen directamente al templo de Bayón, en el centro de la antigua ciudad. El tiempo lo borra casi todo. Pero el enorme conjunto de Angkor sigue ahí. Apenas ha sufrido grandes daños. Su pasado glorioso se intuye en la escala del lugar y en la finura de sus relieves. Tras tantos años, su belleza antigua y misteriosa permanece casi intacta. Quizá la arenisca extraída de la sierra de Kulen le haya permitido resistir imperturbable el paso de los siglos. Angkor Wat es espectacular, entre otras cosas, porque es un símbolo perfecto del hinduismo. En sus orígenes fue un templo dedicado al dios Vishnu, la divinidad que preserva el universo. Angkor Wat se concibe como una representación a escala del universo hindú. Ahí podría estar una de las claves. El templo cuenta con más de 3.000 relieves de apsaras, las ninfas celestiales del hinduismo. Cada figura tiene una postura o una expresión diferente. La pregunta es inevitable. ¿Podría la gente del siglo XII haber levantado una obra que exige tanta precisión y sutileza sin ayuda de tecnologías avanzadas? El templo de Bayón se construyó siguiendo los cánones del arte budista. Cada torre muestra 4 rostros gigantes de piedra. Son sonrisas enigmáticas talladas con gran maestría. Cada torre presenta esos 4 rostros mirando hacia los 4 puntos cardinales. Hasta hoy nadie ha logrado explicar del todo las expresiones de esas caras. A veces parecen sonreír. Otras transmiten tristeza o recogimiento. Ni los científicos ni la población local se ponen de acuerdo. Muchos solo pueden encogerse de hombros. Según los restos arqueológicos y las crónicas antiguas, un hombre es considerado el artífice de esta obra colosal del reino que hoy conocemos como Camboya. Era un rey legendario. Gobernó el Imperio Jemer entre 1113 y 1145. Aunque el complejo arquitectónico refleja la mano de muchos artífices, la historiografía moderna atribuye a Angkor Wat, sobre todo, a este monarca. La razón principal es esta. En el complejo se halló un relieve que representa al rey junto a Angkor Wat. La escena salió a la luz cuando el lugar fue redescubierto a mediados del siglo XIX. Sin embargo, al observar ese relieve, uno experimenta una sensación extraña. Algo no termina de encajar. Si comparamos la grandiosidad, la complejidad y la delicadeza de Angkor Wat con esa representación del rey, la diferencia salta a la vista. La imagen del monarca es demasiado simple. Pequeña. Pobre en detalles. Difusa. Si él hubiera sido realmente el artífice de esta obra monumental, cabría esperar un testimonio mucho más impactante. ¿Por qué alguien capaz de crear una de las maravillas del mundo quedaría reducido a un relieve tan discreto? Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es de verdad aquel rey el auténtico dueño de este complejo arquitectónico? Cuando el Imperio Jemer entró en decadencia, Angkor Wat fue cayendo en el olvido. Hasta hoy, muchos se siguen preguntando cómo pudo una obra de esa magnitud ser abandonada. Algunos piensan que se debió a guerras sangrientas que obligaron a evacuar la zona.
Otros sostienen que la población se marchó por un cambio religioso, del hinduismo jemer al budismo, entre los siglos XIII y XIV. También hay quien afirma que fue por el colapso de su sistema hidráulico. La ciudad habría perdido la capacidad de almacenar y distribuir agua, y sus habitantes se vieron obligados a emigrar. Aún así, aunque el lugar quedó cubierto por la selva y deshabitado, la población local nunca lo perdió del todo de vista. Hasta el siglo XIX Angkor Wat no volvió a aparecer ante los ojos de Occidente. En 1860, un naturalista y explorador francés llamado Mouhot lo redescubrió en plena jungla. Hablando de Angkor Wat, Mouhot escribió algo así. Uno de estos templos, rival del templo de Salomón, el santuario legendario del judaísmo antes de Cristo, merece figurar con honor entre los edificios más hermosos del mundo. Es más grandioso que cualquier cosa que Grecia o Roma nos hayan dejado. Y contrasta de forma dolorosa con el estado de barbarie en que se halla hoy este país. Como muchos viajeros europeos de la época, Mouhot dudaba de que un pueblo como el Jemer hubiera podido levantar algo así. Pensó que el templo debía pertenecer a una época similar a la de la antigua Roma. La verdadera historia de Angkor se fue reconstruyendo poco a poco. Se hizo a partir del estilo arquitectónico y de los objetos encontrados durante las labores de limpieza y restauración. En el entorno de Angkor no se hallaron casas, barrios ni restos de vida cotidiana. Nada de utensilios de cocina. Nada de armas ni ropa, como suele ocurrir en otros yacimientos. No había pruebas claras de una ciudad habitada en el siglo XIII que pudiera confirmar que los jemeres de esa época lo construyeron. Solo aparecían rastros de algunos personajes concretos. Debemos recordar que el reinado de ese rey coincidió con el declive del Imperio Jemer. Se dice incluso que perdió una guerra y murió en campaña, durante la invasión del reino de Dai Viet, en la zona que hoy es Thanh Hoa, en Vietnam. Pocos años después, en 1250, el reino de Champa llegó a ocupar parte del territorio jemer durante un tiempo. En esas condiciones, cuesta imaginar que aquel monarca hubiera podido reunir los recursos necesarios para levantar Angkor Wat tal como lo presentan los historiadores. Las grandes obras suelen costar sudor, dinero y a veces sangre. Para construir la ciudad prohibida, una de las maravillas del mundo, con una superficie de unos 720.000 metros cuadrados, China necesitó alrededor de 14 años. 1 millón de obreros y 100.000 artesanos trabajaron sin descanso. Si miramos algo más cercano en el tiempo, las crónicas cuentan que para financiar la tumba del emperador Khai Dinh en Vietnam, un recinto de apenas 5.674 metros cuadrados, el monarca subió los impuestos un 30% en todo el país. Así consiguió el dinero para su mausoleo. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda. Resulta difícil imaginar que un imperio ya debilitado haya podido construir algo tan descomunal como Angkor Wat. ¿De dónde salió la fuerza económica de los jemeres para lograrlo? Si ellos no fueran los verdaderos dueños de la obra, ¿quiénes serían entonces los auténticos arquitectos de Angkor Wat? En las últimas décadas, algunos investigadores han detectado un patrón inquietante. Muchas construcciones antiguas famosas del planeta se alinean, casi exactamente sobre una misma franja. Se habla de una línea que rodea la Tierra. Y no es la única. Uno de estos alineamientos pasa por la isla de Pascua. Por las pirámides de Egipto. Por los geoglifos de Nazca, en Perú. Por Angkor Wat. Por restos de antiguos reinos en Mesopotamia. Por la ciudad de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo. Y por una zona que algunos identifican con la mítica Atlántida. Lo más sorprendente es la precisión. Esa banda une todos esos lugares con un margen de error de menos de 1/10 de grado de latitud. El centro geométrico de esa circunferencia estaría en el sureste de Alaska. Hoy muchos se refieren a esas líneas como los meridianos de energía del planeta. ¿Por qué? Porque atraviesan estructuras antiguas de arquitectura extraordinaria, llenas de misterios que ni el ser humano ni la ciencia moderna han conseguido desentrañar. Sabemos que los sitios situados en esa franja donde está Angkor Wat se consideran especialmente enigmáticos. Hay quien sostiene que no pudieron ser construidos por las civilizaciones de los últimos 5.000 años. Nazca con sus dibujos gigantes. Las estatuas de la isla de Pascua. La antigua ciudad de Ur, de los sumerios. En Egipto, los estudios han mostrado que las grandes pirámides y la esfinge presentan erosión provocada por agua salada.
Todo apunta a que estuvieron sumergidas bajo el mar durante miles de años. Eso sugeriría una antigüedad muy superior a los 2500 años antes de Cristo que solemos aceptar. Incluso teorías que hace poco parecían descabelladas han ganado fuerza. Una de ellas sostiene que las pirámides eran centrales de energía construidas por una civilización muy antigua y avanzada. Si comparamos las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, de más de 100 metros de altura y con una estructura extremadamente sólida, con otras pirámides egipcias más pequeñas, vemos diferencias llamativas. Las menores son más bajas, peor construidas, menos estables. Y en muchas no hay rastro de erosión marina. Eso ha dado pie a otra hipótesis. Las tres grandes pirámides serían obra de una civilización muy anterior a la nuestra. Las pirámides pequeñas serían copias posteriores, levantadas por los egipcios que conocemos, intentando imitar un modelo previo. Esto ha confundido a generaciones de arqueólogos sobre el origen real de las pirámides. ¿Qué significa todo esto? Tal vez Angkor Wat fue construido por una civilización anterior a la nuestra. No por el Imperio Jemer del siglo XIII. Hay pruebas que apoyen una idea tan radical. En algunos templos antiguos del mundo se han encontrado relieves de animales que se extinguieron hace millones de años. También hay tallas que parecen mostrar telescopios y sistemas planetarios. ¿Cómo pudieron escultores de hace siglos saber lo que ocurrió millones de años atrás? ¿O hechos que la ciencia solo descubriría muchos siglos después? En los últimos años, un divulgador y arqueólogo aficionado indio, llamado Praveen, ha presentado pruebas muy sugerentes de que con la tecnología de hace 900 años, Angkor Wat difícilmente pudo ser una obra Jemer. Praveen calcula que para levantar un Angkor Wat de 1,6 millones de metros cuadrados, hicieron falta al menos 10 millones de metros cúbicos de piedra. Si aceptamos la hipótesis oficial, según la cual el rey de la época lo construyó en 37 años, con obreros trabajando 12 horas al día, el tiempo total de trabajo sería de 9.723.600 minutos. Eso implicaría extraer, transportar y colocar aproximadamente 1 tonelada de piedra por minuto. La cantera de arenisca rojiza de Kulen, a unos 80 kilómetros de Angkor Wat, se considera la fuente principal del material. Pero es fácil ver el problema. Extraer 1 tonelada de roca. Moverla 80 kilómetros. Tallarla. Encajarla con precisión en la estructura. Y repetir ese proceso cada minuto. Ni siquiera con la tecnología actual sería sencillo. Incluso si aquel rey hubiera logrado movilizar 1000 equipos de trabajadores, seguiría siendo imposible. Necesitarían unas 1000 veces más tiempo. Es decir, alrededor de 1000 minutos, casi 17 horas, para preparar y colocar un solo bloque. Y eso con herramientas muy rudimentarias, hace 900 años en Camboya. Entonces, ¿cómo consiguió esa gente mover bloques de arenisca de hasta 1,5 toneladas y construir un complejo tan vasto en apenas 35 años? La pregunta lleva décadas sobre la mesa. Hoy los científicos han recurrido a los satélites y han obtenido imágenes reveladoras. En ellas se aprecia un canal de 32 kilómetros excavado a través del territorio camboyano. Se utilizó para transportar la piedra. Un profesor japonés de la Universidad de Waseda, Uchida, explica que esos canales se abrieron precisamente para mover los bloques hasta el templo. En comparación con las rutas por tierra, este camino fluvial ahorraba muchísimo tiempo. Era la vía más corta y eficaz. Demuestra que los Jemeres planificaron Angkor Wat con un sistema logístico muy sofisticado. Uchida y su equipo encontraron rastros de esos canales al analizar las imágenes de satélite de los alrededores del complejo. Después, sobre el terreno, localizaron tramos donde aún quedaba agua. Otros se habían secado, o habían sido engullidos por la selva. A lo largo del canal hallaron también enormes bloques perfectamente tallados. Pudieron caer durante el transporte o ser abandonados allí por algún motivo. La red de canales se extiende desde las canteras de la zona de Kulen, donde se extraía la piedra utilizada en Angkor Wat. Los arqueólogos han identificado más de 50 canteras a lo largo de la ruta. Antes, muchos expertos creían que los bloques se transportaban por tierra desde Kulen hasta un río que desemboca en el lago Tonle Sap. Desde allí por barco hasta el río Siem Reap y después de nuevo por tierra, hasta el complejo de Angkor Thom. Uchida insiste en que el descubrimiento de estos canales cambia el panorama. Su ruta era mucho más eficiente.
Permitía reducir de forma drástica los tiempos de construcción. Según sus cálculos, cavar esos canales solo habría llevado unos pocos años. Después se podría usar un sistema de barcazas y balsas para mover la piedra. Gracias a esa red fluvial, ya no era necesario remontar el río a contracorriente. Todo se volvía más rápido y menos costoso. Así, los Gémeres pudieron mover alrededor de 5 millones de toneladas de arenisca en 35 años. No en siglos. Esto parece reforzar la idea de que Angkor Wat sí fue construido por los Gémeres. Sin embargo, otras pruebas nos obligan a seguir cuestionándolo. Basta con comparar las figuras de las divinidades talladas en distintos momentos de la historia de Angkor. Las esculturas de dioses de la época del rey constructor son impecables. Las superficies son suaves. Las juntas entre los bloques son casi invisibles. Todo se realizó con una precisión exquisita. Las imágenes budistas talladas siglos más tarde en tiempos de otro rey, se ven muy distintas. Son toscas. Desproporcionadas. Las uniones entre piedras son burdas, mal trabajadas. ¿Cómo pudo degradarse tanto la técnica en solo unas pocas décadas o siglos? Si hablamos de una pérdida total de conocimientos, eso suele llevar cientos o miles de años, no una sola generación. Praveen también ha observado algo más. Dentro del conjunto de Angkor Wat hay una torre pequeña de piedra. Está mal construida, con poca calidad técnica, mala proporción y peor estética. Contrasta de manera brutal con la calidad del resto del complejo. Si la comparamos con Angkor Thom, que está muy deteriorada y muestra una arquitectura más pobre, se aprecia una diferencia de nivel enorme. Praveen llega a una conclusión provocadora. Esas obras torpes y frágiles serían el auténtico producto de los camboyanos de hace 900 años. El gran Angkor Wat, en cambio, podría ser mucho más antiguo. Tal vez no sea en absoluto una creación de aquella Camboya medieval. Si todo se hubiera construido a la vez, la diferencia de calidad no sería tan grande. Y como señalamos al principio, resulta extraño que alguien capaz de erigir una de las mayores maravillas del mundo quede recordado solo por un relieve modesto y poco llamativo. En uno de los relieves de Angkor Wat se representa una batalla entre Vishnu e Indra. Praveen se fijó en un detalle mínimo. En un lado, uno de los personajes sostiene un objeto alargado, apuntándolo hacia la escena, como si estuviera observando algo a distancia. El objeto recuerda claramente a un telescopio. La historia de la ciencia afirma que el telescopio fue inventado por Hans Lippershey en 1608, hace unos 400 años. ¿Cómo es posible que en un relieve de hace 900 años en Camboya alguien tenga ya en las manos un telescopio? ¿Acaso disponían de una máquina del tiempo? Esa teoría, desde luego, suena aún más inverosímil. Pero el enigma no termina ahí. En un templo de la India, dedicado también a divinidades hindúes y datado en el siglo XII, se han encontrado relieves de batallas celestiales muy similares. En uno de ellos también aparece un personaje que sostiene un telescopio. Son templos de piedra. De una complejidad arquitectónica extrema. Se supone que se construyeron en el mismo siglo, en países distintos. Y ambos muestran un instrumento óptico que, según la ciencia, todavía no existía. Esto plantea una pregunta difícil para los investigadores. ¿Cómo pueden dos culturas tan alejadas coincidir en un detalle tan específico? ¿Es solo una casualidad? Cuesta mucho creerlo. Y aún falta lo más desconcertante. En uno de los muros de Angkor Wat, Praveen identificó un relieve que muestra un elefante con 4 colmillos. No se trata de un animal mítico. Existió de verdad. Era un proboscideo prehistórico que se extinguió hace unos 2 millones de años. Un esqueleto fósil de este animal fue hallado en la isla de Sulawesi, en Indonesia. Hoy se exhibe en el Museo Nacional de ese país. Entonces, ¿cómo pudieron hace 900 años, unos escultores sin conocimientos de paleontología imaginar un animal tan específico, con ese número de colmillos? ¿Cómo lograron reproducirlo con tanta naturalidad? En otro templo se aprecian pinturas donde el dios del sol del hinduismo ocupa el centro. A su alrededor, 9 figuras le rinden culto sentadas en círculo. ¿Estaban los constructores describiendo el sistema solar? Un sol central y 9 grandes cuerpos girando a su alrededor. Recordemos algo.
Neptuno fue identificado aproximadamente en el siglo XVII, varios siglos más tarde. Plutón, en 1930. Ninguno de los dos puede verse a simple vista. Hace falta un telescopio. ¿Cómo es posible que escultores de hace 900 años en Camboya tuvieran un conocimiento tan preciso de la estructura del sistema solar? ¿Cómo pudieron tallar un modelo con 9 planetas alrededor del Sol? Todo esto se sale del marco que solemos atribuir al conocimiento humano del siglo XII. Para que esos saberes vieran la luz, tuvo que existir, quizá, una civilización con un nivel tecnológico y científico, como mínimo, equivalente al nuestro. O incluso superior. Algunos se atreven a sugerir otra posibilidad. Que fuera una civilización no humana. En 2007, un equipo internacional de investigadores, utilizando imágenes de satélite y otras técnicas modernas, llegó a una conclusión asombrosa. La región de Angkor fue el centro de la mayor ciudad preindustrial del mundo. Esa ciudad tenía una red de infraestructuras muy compleja. Conectaba un área urbana de entre 1000 y 3000 kilómetros cuadrados con los templos que hoy consideramos el centro monumental. Se trataba de una auténtica ciudad hidráulica. Un sistema de gestión del agua extremadamente elaborado. Todo estaba pensado para estabilizar, almacenar y distribuir el agua de forma sistemática. Servía tanto a la agricultura como a las necesidades de una población de entre 750.000 y 1 millón de personas. Si esa ciudad existió realmente hacia el año 1100, el Imperio Jemer habría sido, sin duda, una superpotencia mundial. Su civilización habría dejado una huella mucho más profunda hasta nuestros días. Pero no ha sido así. De ahí que algunos sospechen que estamos ante algo todavía más antiguo. Una ciudad prehistórica. Un núcleo urbano anterior a la civilización de los últimos 5000 años. ¿Quién fue entonces el verdadero dueño de Angkor? Por ahora, sigue siendo un enigma. Es posible que una parte de Angkor Thom y otras estructuras vecinas también sean prehistóricas. Siglos después, los reyes jemeres habrían levantado nuevos templos alrededor. Esas obras más recientes serían de peor calidad y menos resistentes. Con el tiempo esa mezcla ha confundido a los arqueólogos, del mismo modo que ocurrió con las pirámides egipcias. El agua erosiona la piedra. El polvo del tiempo puede sepultar verdades incómodas y hacer desaparecer construcciones enteras. Sin embargo, Angkor Wat parece una excepción. A pesar de guerras, cambios de religión y de fronteras, a pesar del paso silencioso de los siglos, este complejo sigue en pie, desafiante frente a la historia. Sea quien sea su verdadero autor, hoy pertenece a toda la humanidad. A todos los que vivimos en este planeta. Si algún día se desvelara por completo el misterio de Angkor Wat, es posible que la historia de nuestra especie tuviera que reescribirse. ¿Crees que uno de los mayores tesoros de la arqueología moderna, Angkor, podría ser obra de una civilización ajena a nuestro mundo? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Y por ahora, nos despedimos. Hasta el próximo episodio de este viaje por el universo primordial.